Padre Celestial, como dice este canto, hoy te rendimos nuestro ser. Hemos aprendido por tu palabra que al haber vivido lejos de ti, nuestra vida se descompuso, se corrompió, estaba en tinieblas. Pero hoy entendemos que al haber venido a Jesucristo, ahora somos luz del mundo, sal de la tierra. Y hoy por eso vivimos rendidos delante de ti. Porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Gracias en esta mañana por el privilegio y la grande bendición de poder congregarnos, Padre Celestial. Hoy lo estamos haciendo de manera virtual, pero hemos estado orando y te pedimos que nos ayudes a que pronto podamos congregarnos en un lugar físico donde podamos ya estar juntos como hermanos, adorando tu santo nombre. Mientras tanto, esta mañana, como cada domingo, queremos venir a tu palabra, nuestra única norma de fe y de conducta, nuestra lámpara a nuestros pies, para que ella nos ilumine, Padre Celestial. Por eso quiero pedir primeramente que me des tu gracia para compartirla y trazarla correctamente. Que tu palabra viva y eficaz penetre a nuestros corazones y discierna nuestros pensamientos. Te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento de lo que tú quieres hablar y cada uno escudriñemos nuestro corazón a la luz de las verdades que comenzaremos a ver hoy. Si realmente somos esa sal de la tierra, esa luz del mundo. Oramos en esta mañana y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Buen día, hermanos. Vamos a continuar con el Sermón del Monte, ya no con las bienaventuranzas. Hace 8 días
terminamos las bienaventuranzas, que pues básicamente describen la forma de vida del verdadero discípulo de Cristo. Vimos por varias semanas cómo es la vida del verdadero creyente y que esa forma de vida del verdadero creyente finalmente traerá persecución, vituperios y difamación. Pero tu palabra nos llama bienaventurados, nos llama a gozarnos y alegrarnos, porque así sucede a todo verdadero hijo de Dios. Entonces, realmente en el Sermón del Monte vemos a Jesucristo describiendo claramente a sus discípulos. Y vamos a ver ahora esta parte, Mateo 5:13. Fíjense qué interesante. Mateo 5:13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, hoy vamos a ver esta parte del Sermón del Monte, donde comenzaremos hoy exclusivamente con una introducción, y ya en la semana que entra vamos a entrar de lleno a versículo por versículo. Pero en esta introducción vemos claramente que la palabra de Dios, que Jesucristo dice que sus discípulos, los verdaderos cristianos, pues, somos, dice aquí, sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tú y yo, como cristianos de a de veras, somos sal de la tierra y luz del mundo? Oremos que Dios nos ilumine, nos dé entendimiento para que cada uno reflexione delante de Dios. Si a la luz de estas enseñanzas, tú eres sal de la tierra y luz del mundo. Porque eso es lo que somos, dice Cristo. Dios, al habernos rescatado gracias a la obra de Cristo, al habernos dado una nueva naturaleza, al irnos transformando día a día, hace que cada creyente sea sal de la tierra y luz del mundo. En este pasaje que vamos a comenzar a estudiar ya propiamente, profundamente, la semana entrante, pero vemos por lo menos 4 maneras, fíjense, 4 maneras en que el cristiano de a de veras tiene una influencia en este mundo en el que vivimos. O sea, son como, digamos, 4 funciones que el cristiano, que la iglesia en su conjunto tiene en esta tierra, tiene en este mundo. A la luz de lo que acabamos de leer, de que somos sal de la tierra, luz del mundo, entendemos que el verdadero cristiano tiene una influencia en su entorno. El verdadero cristiano tiene una influencia para bien en su familia que no es cristiana, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en donde vives, en donde te desenvuelves. El cristiano que vive conforme a las bienaventuranzas que estudiamos hace semanas o las últimas semanas, el cristiano que vive así necesariamente tiene una influencia en la gente que le rodea, porque somos sal de la tierra y luz del mundo. Todo eso lo vamos a explicar abundantemente en las siguientes 2 o 3 semanas, pero hoy estamos introduciéndonos. Entonces, el verdadero cristiano, con su forma de vida, con su forma de caminar en esta tierra, va a impactar de una manera, vamos a llamarle positiva, a la gente a su alrededor. Y quieras o no,
al vivir como cristianos de veras, de manera consciente y muchas veces inconsciente, estamos siendo de influencia a la gente a nuestro alrededor. De tal manera que por la manera como te conduces en la escuela, en el trabajo, en la familia, la gente lo ve, la gente lo nota y de esa manera somos una influencia en el entorno que vivimos. Tenemos que entender, mis hermanos, que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Ahora somos sal de la tierra, ahora somos, dice nuestro pasaje, luz del mundo. Entonces, necesariamente como sal de la tierra, como luz del mundo, vamos a influir en la gente a nuestro alrededor. Si Dios hubiera querido, el día de tu conversión o el día de mi conversión, cuando arrepentidos de nuestros pecados creímos en Jesucristo, si Dios hubiera querido, ese mismo día nos hubiera llevado a su presencia y ya estuviéramos con Él, alabándole y glorificándole, etcétera, etcétera. Pero Dios no lo diseñó así. Dios nos dejó en este mundo para ser sal y para ser luz. Dice Juan 17:15, que es una oración de Jesucristo por sus discípulos. Fíjense lo que dice, porque tenemos que entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú y yo como cristianos ya no somos de este mundo, así como Jesucristo no es de este mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, debe quedarnos claro, mis hermanos, no somos de este mundo. Nuestros objetivos de vida no están centrados en las cosas de este mundo, sino en las eternas. Nuestra mirada siempre puesta en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios. Ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y en el mundo debemos ser sal y debemos ser luz, pero ya no somos del mundo y sabemos y conocemos muy bien 1 Juan 2:15 en adelante, que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, dice la palabra de Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esto significa pues que nosotros no debemos hacernos o vivir conforme vive el mundo. La forma de vida y pensamiento que prevalece en este mundo es contrario a la palabra de Dios. La forma de vida y de pensamiento que prevalece en este mundo va en contra de los principios y verdades de la palabra de Dios, y el cristiano va en sentido contrario. Porque Dios está obrando en nosotros, porque nos está transformando, por eso vivimos como explicamos en las bienaventuranzas. Entonces, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, y nosotros los cristianos debemos tener una influencia hacia la gente del mundo y no dejar que sea al revés. Porque muchas veces como cristianos a veces decimos, bueno, es que tengo que compartir el evangelio, y nos metemos y nos hacemos como el mundo y terminamos como el mundo. No, el cristiano está en este mundo, no es de este mundo, pero estamos en este mundo para ser sal y para ser luz, pero no somos del mundo. Por eso ese conocido mandato de 2 Corintios 6:14, seguramente lo conoces, te lo sabes de memoria, y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ya vieron ahí? El mandato es: no te unas en yugo desigual, en una unión con un incrédulo, con alguien que no cree en Dios, que rechaza el evangelio, que rechaza a Dios, que rechaza la Biblia. No te unas.
Y esa palabra unidad habla de una unión íntima, de una sociedad, de un compañerismo íntimo, de un matrimonio. Por eso dice la Nueva Traducción Viviente, fíjense qué interesante, dice así: no se asocien, ya vieron, aquí la versión es un poco más clara, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Entonces, no, estamos en el mundo, pero no debemos tener una unión íntima con la gente del mundo, una amistad profunda, una sociedad, un matrimonio, una amistad íntima, porque aquí lo dice, no hay comunión. ¿Cómo puede haber comunión de alguien que es luz con alguien que es tinieblas? Dice la palabra de Dios que no hay comunión. Entonces, estamos en el mundo, pero no debemos tener esa unión, esa comunión íntima con la gente del mundo, pero debemos influir en el mundo, ¿no? Entonces, es clara la palabra de Dios que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Tristemente, pues hay casos de cristianos, de cristianas, que por ejemplo hacen una sociedad para un negocio con un incrédulo, con una incrédula. Y al rato van a empezar los conflictos, porque a lo mejor el incrédulo va a decir, oye, ¿qué te parece? Conozco un contador que sabe evadir impuestos y mira y le metemos. Y va a haber un conflicto, porque tú como hijo de Dios sabes que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, no hay un compañerismo, no hay un mismo sentir, no hay un mismo pensar, no puede haber una unidad. ¿Cuántos cristianos o que se dicen cristianos se unieron en yugo desigual en matrimonio con una incrédula, con un incrédulo, con un inconverso? ¿Cuántos lo hicieron siendo cristianos, nacidos de nuevo, que dices, bueno, pues ya cuando nos casemos se va a convertir, ya cuando nos casemos va a querer seguir a Dios, pero la realidad es que es más fácil que el incrédulo influya en el cristiano, porque el cristiano ha desobedecido la palabra de Dios y ya no goza de la fortaleza, de la dirección que Dios da. Entonces, a mí como pastor me ha tocado ver casos, pues, que cristianos o cristianas se unen en yugo desigual, en matrimonio con un incrédulo, con una incrédula, como el matrimonio que les comentaba hace 8 días, terminaron apartados de Dios y de su palabra, porque la Biblia dice aquí, 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, una cosa es no unirnos en yugo desigual y otra cosa es apartarnos y desentendernos del mundo y decir yo me aíslo, yo solo me junto con cristianos, puro cristiano, iglesia cristiana, escuela cristiana, cafetería cristiana, todo cristiano y no me junto porque no me debo unir. No, una cosa es no tener una unión íntima y otra cosa es no relacionarnos, porque es en el mundo, es con la gente del mundo que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Y el cristiano al relacionarse, no unirse en yugo desigual, al relacionarse con el mundo, va dejando, va manifestando a Jesucristo con su vida y con la predicación de la palabra. Miren cómo dice 2 Corintios 2:14, porque esta es la vida del cristiano. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Este pasaje nos da la idea que tú y yo como cristianos, donde quiera que vamos, vamos dejando el aroma de Cristo. Haz de cuenta que te pusiste un perfume de esos que huelen bien rico y es notorio y la gente te dice, oye, qué rico huele. ¿Qué perfume es? No, pues es el 7 machos. Ah, ese es buenísimo. Entonces, la gente te identifica por el olor del perfume. Bueno, en tu forma de vida la gente puede identificar el olor de Cristo.
identifica, esta persona es diferente, se conduce diferente, habla diferente, piensa diferente, porque Dios te ha ido transformando. Dejamos el aroma, el olor de Cristo donde quiera que estamos. Nosotros influimos al mundo. Fíjense cómo dice la versión Dios habla hoy. Ahí está, dice así. 2 Corintios 2:14 en adelante. Versión Dios habla hoy. Dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros somos el olor, como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce, escuchen, se esparce entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. ¿Y quién está capacitado para esto? Entonces, si se dan cuenta, para eso nos dejó Dios en esta tierra, para esparcir el mensaje del Evangelio, para llevar el mensaje de Cristo, y lo llevamos, quiero insistir, sí predicando el Evangelio, claro que tenemos que ir y predicar el Evangelio, pero lo llevamos con nuestra vida y testimonio, y vamos regando, rociando con nuestra vida y testimonio el mensaje de Jesucristo. Por eso dice Primera de Pedro 2:9, más vosotros, ahora como cristianos, fíjense qué hermoso, sois linaje escogido. Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Dice aquí, real sacerdocio. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios gracias a Jesucristo. Además somos nación santa porque al haber derramado su sangre nos limpió de todo pecado. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Y todo para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, escuchen, de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos en esta tierra, para anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora nosotros vamos al mundo que está en tinieblas a anunciar a Jesucristo. E insisto, lo anunciamos sí predicando la Biblia, por supuesto, esto es insustituible, pero también la predicamos con nuestra vida y con nuestro testimonio, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Estamos en la introducción, ya veremos la semana entrante qué es ser sal, qué es ser luz, pero recordemos pues que en esta serie de enseñanzas del Sermón del Monte, Jesucristo está rodeado de multitudes, pero su mensaje está dirigido a sus discípulos, a los que han creído en Él. Los principios y verdades que estamos estudiando, como las bienaventuranzas, como vamos a ver la sal de la tierra y luz del mundo, aplican para el verdadero creyente, para el que ha nacido de nuevo. Ahora somos luz y somos sal de la tierra y ahora podemos vivir como dice y hemos explicado las semanas pasadas. Por eso dice Mateo 5:16, ya lo estudiaremos, pero es parte de este texto que vamos a estar estudiando estas semanas. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Escuchen, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, cuando tú vives como verdadero creyente, cuando yo vivo así, manifestamos esas buenas obras, esa manera de vivir como lo estudiamos en las bienaventuranzas, y esa manera de vivir, dice aquí que nuestra luz va a estar delante de los hombres y van a ver nuestras buenas obras, nuestra forma de vida, y eventualmente, mis hermanos, algunos terminarán glorificando al Padre Celestial. Entonces, ¿cómo van a ver tus obras y mis buenas obras? ¿Cómo las va a ver el mundo si yo me aíslo? Si yo digo, no, yo ya no me relaciono, yo conozco gente que dice, yo ya no me relaciono con nadie que no sea cristiano. Y yo le digo, ¿y a quién le vas a llevar el mensaje del Evangelio? No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Cristo oró, guárdalos del mal, pero estamos en el mundo para ser sal, para ser luz. Entonces, sí hay cristianos que se aíslan.
No, ya no voy a ver a la familia inconversa porque se me va a pegar lo inconverso. No, ve a verla, sé testimonio, sé luz en medio de las tinieblas. ¿Saben que incluso hay comunidades cristianas que se aíslan tanto que ya hacen sus propias comunidades, tienen sus propias tiendas, tienen sus propios usos y costumbres? Aquí en México hay comunidades así y se aíslan tanto que no tienen acceso al mundo. Y la palabra de Dios dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Para qué? Para ser luz y para ser sal de la tierra. Entonces, dice la Biblia, Mateo 5:13, que somos sal de la tierra, Mateo 5:14, que somos luz del mundo. Y eventualmente, como dice aquí Mateo 5:16, cuando vean nuestra forma de vida, nuestras buenas obras, habrá quien termine glorificando a Dios. Dicho de otra manera, habrá quien termine rindiendo su vida a Jesucristo, movido por la forma de vida que tú llevas como cristiano. ¿Te imaginas? Tú ni te das cuenta y alguien de pronto diga, es que una vez vi una persona y su manera de conducirse, como amaba a su esposa, cómo era en el trabajo, honesto, íntegro. De esa manera dice, yo fui llevado a los pies de Cristo. Como muchas veces sin palabras somos instrumentos para que, como dice aquí Mateo 5:16, la gente termine glorificando a Dios. Entonces, siguiendo con esta introducción, vamos a ver con estos ejemplos que pone Jesucristo de que somos sal de la tierra y luz del mundo, de que el cristiano es necesariamente una influencia para bien en este mundo. El cristiano es sal, el cristiano es luz, y eso representa una influencia para bien en la gente que nos rodea. Porque, fíjense, antes de continuar, debemos tener bien presente, nunca se nos debe olvidar que este mundo, mis hermanos, está en tinieblas, está corrompido. A causa del pecado, el mundo está descompuesto, está en tinieblas por vivir ajenos a Dios, porque han sacado a Dios de su vida, porque Dios y su palabra no tienen parte en su vida. Y por eso el mundo está, mis hermanos, dice la Biblia, en tinieblas y corrompido. Y la realidad, fíjense Mateo 24:12, ahorita lo vamos a poner ahí en su pantalla. La realidad es que conforme se acerca el final de los tiempos, la maldad se va a multiplicar. ¿Se acuerdan de Mateo 24:12? Que dice, fíjense qué interesante, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Déjenme, se los pongo en la versión Dios habla hoy. Fíjense qué interesante, la maldad, el mundo en tinieblas, corrompido, va a ir de mal en peor, porque dice, habrá tanta maldad, escuchen, que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Déjenme les explico esto, mis hermanos, porque dice que la maldad será tanta que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Aquí la palabra ágape tiene múltiples acepciones y una de ellas es bondad, es benevolencia. Dice que dada la maldad en este mundo, lo que va a brillar por su ausencia es la bondad. La bondad de la gente, la bondad natural, del afecto fraternal entre hermanos, que si ves a alguien en necesidad, le ayudas. Dice aquí que la mayoría de la gente dejará de tener bondad hacia los demás. De tal manera, fíjense, a ver si puedo establecer este punto, porque leía hace tiempo una noticia que es una buena noticia, que impactó las redes sociales, se hizo viral, de lo siguiente, escúchense. Escuchen esto. Se casa un matrimonio, el esposo, la esposa, cristianos, llegan al altar, prometen delante de Dios lo que se prometen todos los esposos en las buenas y en las malas, etcétera, etcétera.
Y por alguna situación, la esposa se pone grave. No recuerdo ahorita qué fue exactamente, pero quedó cuadraplégica, con daño cerebral, y el esposo decidió cuidarla, no dejarla, estar con ella siempre. Implicaba cuidado 24 horas, implicaba cambiarle pañal, implicaba un cuidado, pues lo que representa una persona cuadraplégica. Y a este hombre le decían, pero ¿por qué no la dejas? Hay lugares que los cuidan. Y él dijo, porque soy su esposo. Y yo hice un pacto delante de Dios que estaría con ella hasta que la muerte nos separe. Y la gente le recomendaba, no, pero mira, tú tienes derecho a rehacer tu vida. Es que ella es junto conmigo una sola carne. Es lo que sucedió delante de Dios. Y entonces comento esto porque quiero decir algo muy claro. Este hombre hizo lo que tenía que hacer. No hizo más ni menos. Esto es lo normal, pero fue noticia. ¿Por qué es noticia algo normal? Que un esposo cuide a su esposa aunque llega a una circunstancia difícil y no la abandone y no la aviente por ahí. ¿Por qué se hizo tan viral? Porque vivimos en un mundo de maldad donde la noticia es lo bueno. Y qué bueno que hay esas noticias, pero esto sería lo normal. Anormal sería que el esposo dijera, no, pues egoístamente, pues sí me casé, pero me casé con una persona que caminaba bien, que estaba bien, y ahora que está enferma, me busco otra. ¿Cuántas personas que se casan, esposas, que prometen delante de Dios en las buenas y en las malas, cuando vienen las malas que ni se comparan a lo que vivió este hombre, abandonan a la esposa? Abandonan al esposo porque hay de los dos lados. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque dice, vuelvo a leer ahí en la versión Dios habla hoy, Mateo 24:12, habrá tanta maldad que la mayoría de la gente dejará de tener bondad, amor hacia los demás. Y de ahí nos podemos ir hacia cosas peores, y asesinatos, y etcétera, etcétera. Puedes ir a la maldad que nos rodea. Y la situación, mis hermanos, es que como el mundo está en tinieblas, como el mundo está corrompido, esto no va a mejorar. Dice 2 Timoteo 3:1 en adelante. Fíjense cómo dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no porque haya más narcotráfico y más delincuencia, que ciertamente es muy difícil, sino porque dice el versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjense ahí, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ya ni siquiera una bondad extraordinaria, el afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. La maldad enfriando la bondad. Ya la bondad llega a ser noticia cuando alguien hace bueno, cuando sería lo natural. La palabra de Dios dice que debíamos llamarnos siervos inútiles cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Pero hoy, a causa de la maldad, que la bondad ya brilla por su ausencia, pues las cosas buenas muchas veces llegan a ser una gran noticia. Pero la mala noticia es que esto va a ir de mal en peor. Fíjense el versículo 13, unos versículos adelante, dice así, 2 Timoteo 3:13. Los malos hombres y los engañadores, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Esta es la verdad absoluta. Los malos hombres irán mejorando, irán evolucionando para bien. Así dice.
Los malos hombres, conforme lleve un buen gobierno, van a ser los mejores. Así dice, no, dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué va a pasar con la humanidad apartada de Dios y de su palabra? Van a ir de mal en peor. Hermano, pero hay que confesar de positivo, viene lo mejor, todo va a estar mejor, la gente es buena, somos más los buenos. ¿Han oído esa frase? Somos más los buenos. Y la palabra de Dios dice, irán de mal en peor. Pero yo creo que va a mejorar, irán de mal en peor. Ahí dice la palabra. Pero yo pienso, bueno, a lo mejor tú tienes un pensamiento superior al de Dios, pero Dios dice, irán de mal en peor. El amor enfriándose, la maldad multiplicándose. ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber de Dios. Cada vez menos. Vean lo que está pasando en Estados Unidos con el gobierno que tienen actualmente. Cada vez más difícil predicar el evangelio con total libertad en un país fundado en el evangelio. Los hombres irán de mal en peor. Pero hermanos, si hemos mejorado la ciencia y mire ahora hay avanzado, sí ha avanzado la ciencia, pero moralmente, espiritualmente irán de mal en peor. ¿Se acuerdan en Génesis 6:5? Llegó un momento, y ahora yo creo que ya rebasamos ese momento, pero en Génesis 6:5 llegó un momento que dice aquí que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿A qué acciones le llevó Dios a hacer al ver esta maldad? Dios decidió, porque es soberano, porque Él creó a la humanidad, porque Él creó todo cuanto existe y decidió destruir a toda la humanidad a causa de su maldad. Solamente dejó a 8 vivos: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Bueno, Cristo dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Creo que ya estamos rebasando a los días de Noé. Y lo que se espera en este mundo a causa del pecado, de la maldad del hombre, será algo sin precedentes. ¿Se acuerdan Marcos 13:19? Fíjense lo que le espera a esta humanidad que vive apartada de Dios, alejada de Dios. Porque aquellos días serán de tribulación, entiéndese, de dolor, de aflicción, de tormento, el cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Lo que le espera a la humanidad, la tribulación que le espera a esta humanidad, jamás ha sucedido en toda su historia. ¿Por qué? Porque viven en su pecado, apartado de Dios, cada vez de mal en peor. Irán de mal en peor, dice la palabra. Fíjense cómo dice 2 de Pedro 3:7. Es el juicio de Dios que viene a esta tierra, quizás muy pronto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Algunos creyentes decimos: Señor, ¿cuándo vienes? Y dice aquí que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Y las obras que en ellas hay serán quemadas.
Todo esto, mis hermanos, a causa de la maldad del ser humano. Vivimos en un mundo lleno de maldad y de corrupción. Miren, de verdad yo reflexionaba porque estamos viviendo una pandemia de un virus que ha afectado a todo el mundo. Pero el verdadero virus mortal, mis hermanos, la verdadera pandemia mortal se llama pecado. Y lo único que puede provocar inmunidad al pecado es la sangre de Jesucristo. Esa es la verdadera pandemia, el verdadero virus mortal, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. El virus que está circulando, el virus del COVID, bueno, para algunos es mortal, realmente el porcentaje es bajo, pero bueno, es mortal, pero físicamente. Pero el virus del pecado tiene la capacidad de dar muerte eterna a una persona. Y la única cura es Jesucristo. Pero vean hoy, la gente corre a vacunarse, que viene la vacuna para los de los 50 años, para los de 40, como vivimos en un país que además hay pocas vacunas por las razones que quieras, de pronto la gente corre a vacunarse y hacen filas de 3, 4 horas, 10 horas, un día, 2 días. Tienen miedo de morir, pero ¿por qué la gente no corre a los pies de Cristo si hay un virus más mortal, más aniquilador que cualquier otro virus que se llama pecado? Porque la gente está en tinieblas, porque aman más su pecado, no entienden que la única dosis que puede curarlo se llama la sangre de Jesucristo a todo aquel que arrepentido de sus pecados cree en Él como Señor y Salvador. Ese es el verdadero virus al que debiéramos venir a Cristo para que seamos inmunizados. El cristiano ha sido limpiado por la sangre de Cristo, pero la gente debe saberlo. Pero ¿saben qué? Muchas veces la gente lo sabe y no quiere venir a Cristo. Dice Juan 3:19. Fíjense qué clara es la palabra de Dios. Conocemos este pasaje. Y esta es la condenación. Que la luz, entiéndase Jesucristo, su palabra, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente, cuando le compartes el evangelio, muchos de ellos dicen, no me hables de eso, yo estoy bien. Eso es lo que tú piensas. Pero en realidad dice aquí la palabra de Dios, no quieren venir a la luz porque la luz les va a enseñar que están en pecado, que tienen un virus mortal y no entienden que los llevará a la condenación eterna. No solo a la muerte física, sino a la muerte eterna. Y la realidad es que todo ser humano así nacemos, en pecado. David, cuando se dio cuenta de su pecado, dice el Salmo 51:5, que clamó a Dios y le dijo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así nacemos todo ser humano. Dice aquí, en maldad fuimos formados y en pecado me concibió mi madre. No es cierto lo que enseñan muchas filosofías humanas de que el hombre es bueno, esencialmente el hombre es bueno, pero su entorno, dicen las filosofías, la psicología, el entorno es el que lo hace malo. No, ese mató porque seguramente en su casa vio mucha violencia. Ese es drogadicto porque en su casa vio malos ejemplos. Y vivimos justificando la maldad del hombre, pero la Biblia dice que nacemos en maldad, que en maldad fuimos formados y en pecado nacimos. Por eso hay tanta maldad e inmoralidad, porque además al haber la cura, la gente lo rechaza el mensaje de Cristo y del evangelio, y no quiere cambiar a pesar de que vemos la humanidad que cada vez va de mal en peor, como acabamos de compartirlo.
Fíjense lo que pasó con el pueblo de Israel en Isaías 1:5, pero en realidad lo que pasó con el pueblo de Israel sucede con la gente que rechaza a Dios. Dice Isaías 1:5, es una pregunta reflexiva y dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Dios ya había ejercido disciplina y castigo y juicio en Israel por su pecado y querían seguir en su pecado y les dice Dios inspirando aquí a Isaías, ¿por qué quieren seguir siendo castigados aún? Y vuelve a preguntar, ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. La gente, ni viendo las consecuencias de la maldad y del pecado, quieren acercarse a Dios. Están viendo cómo está la humanidad. Abre las noticias, los periódicos, las redes sociales. Estamos de mal en peor. Cada vez las noticias de la maldad del hombre llenan las redes sociales y las noticias. Pero la gente no quiere arrepentirse porque dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y entonces la gente cree que estamos bien, vamos a mejorar, son unos cuantos, somos más los buenos. ¿Han oído esa frase? Hoy la usan más muchos los políticos en campaña, ¿no? Somos más los buenos. Pues no es cierto. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él. Estrecha y angosta es la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces nada de que somos más los buenos. Nacemos en pecado, vivimos en pecado. Solamente al venir a Cristo podemos ser limpiados y ser buenos, o más bien santos, separados para Dios, apartados del pecado por su amor, por su gracia y misericordia. Miren, déjenme leerles el único diagnóstico verdadero, certero de la condición humana. El único diagnóstico verdadero, certero, vigente de la condición humana. Y fue escrito hace alrededor de 2000 años en Romanos 1. Y díganme si no es, pero certero y totalmente verdadero. Romanos 1:18 en adelante. Pongan mucha atención porque parece que está describiendo a nuestra sociedad de hoy en día, pero esa es la condición del ser humano apartado de Dios. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nada más con el hecho de que una persona vea la creación, las nubes, el cielo, los valles, el monte, los mares, nada más con ver la grandeza de la creación de Dios, esa persona sabe que hay un Dios. No tiene excusa de decir, no sabía que había un Dios. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Tontos, locos significa. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, escuchen, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Ese es el diagnóstico de la humanidad sin Dios, sin Cristo. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y ahorita van a ver qué tiene que ver esto con la parte del Sermón del Monte que estamos estudiando. Pues Dios muestra, Romanos 1:18, versión Dios habla hoy. Pues Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves y cuadrúpedos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen con su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Este es el diagnóstico que Dios hace, certero y verdadero, de la condición de toda la humanidad que ha rechazado a Dios, a su palabra, a Jesucristo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ahora sí me voy a Mateo 5, 13, 14. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro texto? ¿Qué tiene que ver con que somos sal de la tierra y luz del mundo? ¿Qué papel juega el cristiano en medio de un mundo, como acabamos de leer, corrompido, en tinieblas, en pecado, perverso? Ya vive haciendo el pecado, no tiene vuelta atrás. ¿Qué tiene que hacer el cristiano en todo esto? Decir, pues ya está profetizado, pues ya que se condenen, que se amuelen y yo ya soy salvo, gloria a Dios, aleluya. ¿Acaso el cristiano se queda solo observando cómo se cumple la profecía? No, mis hermanos. Dios nos dejó aquí para ser sal de la tierra. La sal tiene un poder preservativo de cuidar que no se corrompa más,
Somos luz en medio de un mundo de tinieblas. Aquí Dios nos dejó para que con nuestra vida y la palabra seamos un instrumento para que algunos o muchos de ellos escapen de esa condición. Para que viendo nuestra vida, para que viendo nuestro testimonio y escuchando el mensaje del Evangelio, sus vidas sean transformadas y pasen de las tinieblas a la luz, como lo hemos hecho nosotros, por la gracia de Jesucristo. Como dice aquí en Mateo 5, 13, 14, somos sal y luz. La sal, estudiaremos en 8 días, evita la corrupción. La luz hace que las tinieblas desaparezcan. Tú llega a un cuarto oscuro y prende la luz, ¿y dónde quedaron las tinieblas? Pero si apagas la luz, vuelven las tinieblas. El cristiano, la iglesia, tiene un propósito en medio de un mundo en completa descomposición. Y aquí dice claramente Mateo 5, 13, 14, dice, escuchen esto es bien claro. Mateo 5, 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Quiero que noten algo. No dice, miren, ustedes traten de ser sal de la tierra. Échenle ganas para ver si pueden ser sal de la tierra y échenle ánimo para ver si pueden ser luz del mundo. No. Dice, vosotros sois. Vosotros sois. El cristiano de veras ya es sal de la tierra. El cristiano de veras ya es luz del mundo. Y para eso nos dejó en este mundo de tinieblas y de corrupción y de descomposición. Estamos aquí para reflejar a Cristo, para predicar a Cristo, para vivir la vida cristiana y ser un instrumento para que muchos vengan a los pies de Cristo. Si no lo hacemos los cristianos, si la iglesia no cumple su función de sal de la tierra y de luz del mundo, ¿quién lo va a hacer? Pare de sufrir. Los youtubers filosóficos, los Daniel Aviv, y esos que se creen religiosos y que no conocen de Dios y de su palabra, pero que millones siguen. ¿Quién lo va a hacer si la iglesia deja su función de sal, su función de luz? ¿Quién va a llevar el único mensaje que los puede traer a los pies de Jesucristo? Solo la iglesia, solo los cristianos que, como dice Mateo 5:10, pues sí, vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Pues sí, dice Mateo 5:11, vamos a ser vituperados, perseguidos, difamados por causa de Cristo. Pero nosotros somos a quienes Dios escogió para ser sal de la tierra y luz del mundo, dice la palabra. Nosotros que gracias a la obra de Jesucristo ya escapamos de esa corrupción. Dice 2 de Pedro 1:3, que estudiamos recientemente en los martes. Dice, escuchen, esto es lo que ya pasó en nosotros. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vean el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y escuchen, habiendo huido, todo esto es gracias a Jesucristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros, por la gracia de Dios, ya escapamos de esa corrupción, de esa descomposición que lleva a la condenación eterna. Ya escapamos, dice aquí la palabra de Dios. Pero ahora, Mateo 5, 13, 14, somos la sal de la tierra. Ya veremos en 8 días, la sal tiene una cualidad de evitar que ciertos alimentos se echen a perder. Somos la luz del mundo. Tenemos inherentemente a nosotros la capacidad de alumbrar a la gente para que pueda ver a Cristo. Entonces, es claro que aquí dice, vosotros sois, ya eres cristiano, eres sal de la tierra.
Eres cristiano, eres luz del mundo. Así como si alguien es hombre y ya. No dice, ay, soy hombre y voy a cambiar. Bueno, hoy sí dicen. Y dicen que cambian, pero eso sabemos que es una aberración. Pero si alguien nació hombre, es hombre y ya. Si alguien ha nacido de nuevo, es sal de la tierra y ya. Si alguien nació de nuevo, es luz del mundo y ya. Esto no se puede cambiar y estamos en un mundo de tinieblas. Y de ahí nos rescató Dios, que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Dice Efesios 5:8. Escuchen, en otro tiempo erais tinieblas. O sea, tampoco vaya alguien a creer, no, yo soy luz porque soy. No. En otro tiempo eras tinieblas. No el luchador, ¿eh? No, va a decir, yo era el tinieblas, yo el santo. No, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Voy a terminar por hoy dejando la base para entrar al versículo 13, ahora sí, de nuestro texto en 8 días, si Dios nos presta la vida. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a comenzar a ver esto y explicaremos en 8 días qué significa que somos la sal de la tierra. Porque dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, vean que aquí dice que nosotros somos la sal. ¿Por qué no dirá, vosotros sois el azúcar? ¿Se imaginan? Azúcar. Bien dulces acá, bien acaramelados. Se oye bonito, ¿no? Vosotros sois el azúcar. ¿O por qué no dice sois la mermelada, ¿no? La miel. Bueno, la palabra de Dios es dulce más que la miel. Pero dice sal. Y es que la sal históricamente es un elemento importante. Voy a abundar más en 8 días. Por muchas cosas. El domingo le entramos de lleno, pero fíjese, la sal, como lo decíamos hace un rato, se usaba y aún se usa en muchos lugares para conservar los alimentos. La cecina que te comes, no la guardan en el refrigerador, la sazonan con sal, la ponen a secar y se conserva. A veces les paran unas moscas ahí, pero mira, no te preocupes, la cocinas y ya todo bicho ahí muere. Pero se usaba mucho más en aquellos tiempos. Hoy tenemos refrigeradores, ¿no? Y se conservan más los alimentos, pero era un conservador. Pero también la sal, bueno, es decir, evita que los alimentos se echen a perder. Miren, reflexionando, y lo vamos a ver en 8 días, pero al ser la sal de la tierra, mis hermanos, ya leímos la condición del mundo, que está en corrupción y en tinieblas. Pero si el cristiano, la iglesia no estuviera en este mundo, créelo, la corrupción, inmoralidad y perversidad de este mundo sería mucho peor. Ya vendrá el tiempo que Cristo va a venir por su iglesia y lo que va a suceder en esta tierra será indescriptible. Entonces dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Les doy algunos datos. La sal en ese tiempo era importante para todas las culturas existentes. Por ejemplo, los griegos consideraban la sal divina, le llamaban teos, ¿no? Teón a la sal, era un dios. Para los romanos, fíjense, los romanos adoraban el sol, era su dios máximo el sol. Adoraron a las criaturas antes que al creador. Pero dice la historia que los romanos adoraban el sol, pero después del sol, ¿saben qué adoraban? La sal. Fíjense, la sal, qué interesante. Hubo tiempos que a los soldados romanos les pagaban con sal. Miren, yo no sé cuántos trabajan por quincena hoy en sus trabajos, pero mañana es 31 de mayo. Imagínate que llegues a tu trabajo y te digan, ahí te va tu pago, 10 kilos de sal, la fina. Sí, no, la fina, ¿para qué? Pero tenía un valor, era muy preciada. También la sal era una señal de amistad. Servía para sellar pactos. En 2 de Crónicas 13:5, Dios hizo un pacto de sal. No hay mucha luz de qué significa, pero así dice. No sabéis, 2 de Crónicas 13:5, no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal.
Las ofrendas que se traían a Dios, dice Levíticos 2:13, escuchen, Levíticos 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces en Mateo 5:13, cuando Jesucristo dice vosotros sois la sal, todos los que escuchan tienen la referencia de que la sal es valiosa, de las propiedades de la sal, y no era algo así como, ¿y por qué sal? Ellos sí no reflexionaron, ¿por qué no azúcar? Entendían de alguna manera por lo valioso de la sal, por qué Cristo dice, vosotros sois la sal. Termino por hoy y ahora sí le entramos en 8 días, pero reflexiona en lo siguiente. En medio de este mundo que se está descomponiendo cada vez más, tú que eres cristiano, yo como cristiano y la iglesia en su conjunto, somos la sal de la tierra. Estamos en esta tierra evitando que se descomponga aún más de lo que se va a descomponer, y con un propósito que estudiaremos en 8 días. Pero aquí estamos con un propósito. Como dice primera de Pedro 2:9 y que ya leímos, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Vamos a orar esta mañana y seguimos en 8 días. Te invito a que cierres tus ojos y juntos reflexionemos. Esta mañana, cada uno delante de Dios, con lo poco que hemos visto, pero ¿eres sal de la tierra? ¿Eres luz del mundo? ¿Tu vida ha sido de influencia para bien a los que te rodean? ¿Tu vida ha sido un medio para que otros glorifiquen a Dios? Cada uno reflexionemos. Donde trabajas, donde vives, donde estudias, tus vecinos, tus amigos. ¿Es tu vida y mi vida una influencia o te has dejado influenciar por el mundo? ¿Serás acaso una de aquellos que se unió en yugo desigual y hoy vives apartado de Dios y de su palabra? No, el Señor nos mandó a hacer luz, a hacer influencia en este mundo. Cada uno, mis hermanos, reflexionemos delante de Dios. Y si hoy entendemos ese privilegio que Dios nos dejó en el mundo, que está cada vez peor, para hacer luz, para hacer sal, para ser instrumento en sus manos y evitar que quizás uno, algunos o muchos se condenen y vayan a los pies de Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy dice tu palabra que somos sal de la tierra. Tenemos un propósito especial en este mundo que estaremos estudiando en 8 días. Pero gracias porque somos luz del mundo. Eso sí, sabemos que éramos tinieblas, estábamos igual que la gente del mundo. Pero tú nos rescataste de allí y hoy quieres usarnos como instrumentos para que de varias maneras seamos usados por ti para traer a personas a los pies de Jesucristo. Usa nuestras vidas, Señor, que reflejemos el aroma de Cristo donde quiera que estemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.